Muy buenos días. Hoy en Panorama Económico veremos las perspectivas económicas del año recién iniciado lucen todavía sombrías. Banco Central reacciona molesto con sectores atribuyen aumento de las reservas a endeudamiento. ¿Cómo se ve la economía desde el norte de la República Dominicana? Compartimos con ustedes nuestro contacto directo con el Cibao. Las exportaciones de la República Dominicana crecen apenas un 2%. Y la CDEE, de nuevo en el ojo de la tormenta. Espere detalles. En nuestros análisis a fondo, tocamos el tema de Aerodón. Petróleo va rumbo a los $20. China sigue dando de qué hablar. Entérese por qué. Esto es Panorama Económico, información para cambiar tu vida. Buenos días a toda la nación que nos mira. Esto es Panorama Económico, información para cambiar tu vida. Hoy es sábado 16 de enero 2016, 16-1-16. Así que, con su cafecito caliente, quédese ahí con nosotros para que compartamos este contenido interesante que hemos preparado para que minuto a minuto en este Panorama Económico veamos cómo marcha la economía de la República Dominicana y las perspectivas en este año 2016. Aquí, en Panorama Económico, el mundo lo vemos así. Muy buenos días, Yocasta Herrán con ustedes en las noticias claves de la semana. Las perspectivas económicas del año recién iniciado lucen todavía sombrías por la lentitud de las actividades productivas. A esto se suma que 2016 es un año electoral, lo que por tradición implica una merma en la actividad económica del país. Los sectores empresariales reducen sus proyectos e inversiones en medio de la lucha de los principales partidos por alcanzar la presidencia de la República. Se cita que otro factor de enfriamiento del comercio y la industria es que el presidente actual busca la reelección, lo que de hecho conlleva menos gastos en campaña por parte del oficialismo. La economía dominicana saldría ampliamente beneficiada si se mantiene la tendencia bajista de los precios internacionales del petróleo. Tal como ha pronosticado Panorama Económico, el barril del crudo parece encaminarse a bajar a los $20 al final de este año. Algunos analistas creen que esta reducción obligaría al gobierno central a renegociar los márgenes de ganancias que tienen los transportistas y distribuidores de combustibles. La disminución en el petróleo también afectaría los ingresos fiscales, porque a menor precio del crudo, menos es el impuesto a cobrar a los derivados. Si el gobierno aplica el lema de si sube, sube y si baja, baja. Las autoridades del Banco Central reaccionaron molestas con los sectores que atribuyen el aumento de las reservas internacionales del país a endeudamiento externo. Héctor Valdés Albizu, gobernador de la entidad, explica que el dinero recibido por el país por préstamos internacionales solo pasa por el Banco Central de forma transitoria. Las exportaciones de la República Dominicana crecieron apenas un 2% en 2015, sin contar las del sector minero. El total de rubros vendidos al exterior sumó $9.672 millones.
La inversión extranjera directa en República Dominicana ascendió el pasado año a 2.290 millones de dólares, según el director del Centro de Exportación e Inversión, Jean Alan Rodríguez. El vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Bichara, se encuentra en el ojo de la tormenta. Esta semana estalló un escándalo al descubrirse que el Estado dominicano había firmado en secreto un nuevo contrato para construir una planta a carbón de 600 megavatios. La CDEE se apresuró a informar que el acuerdo habría sido dejado sin efecto en mayo de 2015, pero ya corrió la desconfianza. La empresa beneficiaría del multimillonario contrato es totalmente desconocida y antes de ese arreglo estaba registrada como importadora de plásticos, pero sin operaciones. Este nuevo escándalo se sumó a los cuestionamientos a la licitación para la construcción de las dos plantas en Punta Catalina por parte de Odebrecht, empresa acusada de corrupción en Brasil. Sigue sin resolverse el bloqueo de Haití a la entrada de productos dominicanos por la frontera. El ministro de Industria y Comercio, José del Castillo, dice que las exportadoras dominicanas están utilizando la vía marítima para llevar sus productos a los haitianos. El uso de buques para exportar hacia Haití encarece los productos hasta en un 40% por vía marítima. Es más lejos el muelle de Puerto Príncipe que el de Miami, lo que hace más caros los fletes. Hasta aquí. Estas han sido las noticias de Panorama Económico. A continuación veremos más de las noticias internacionales. Encontrar materiales eléctricos de calidad era una verdadera odisea. Ya no. Green Cables tiene el almacén de equipos y materiales eléctricos más grandes del Caribe, homologados por las distribuidoras y la CDEE. Precios especiales para contratistas y distribuidores. Green Cables. Las mejores marcas, mejores precios, mejor servicio. Nuestras oficinas en la Torre Sarasota Center, número 39. O contáctenos al teléfono 809-531-2575. Green Cables, lo mejor en todo. Panorama Económico. Hoy vamos a hablar justamente del tema que acabamos de mencionar en los titulares, en la apertura de este programa, y tiene que ver con la CDEE, las plantas a carbón, y el nuevo escándalo que ha estallado esta semana justamente porque se ha develado, se ha descubierto que las autoridades del Estado Dominicano, dirigidas esencialmente por la Corporación Dominicana de Electricidad, su vicepresidente ejecutivo, han firmado un contrato con una empresa hasta ahora desconocida para la construcción de una planta a carbón al lado de las que construye el Estado en Punta Catalina de 600 megavatios. Este contrato ha sido develado y fue firmado en el año 2015, 2014, y hasta este momento se desconocía su existencia. Hay que decir que el tipo de contrato que se ha firmado con esta empresa no tendría nada de malo si se hubiera hecho a la luz del día, de manera transparente y a conocimiento de todo el país. ¿Por qué? Vamos a explicar. Como se trata de un contrato de potencia firmado con esta empresa, el Estado Dominicano no asume más compromiso que el de comprar la energía que potencialmente se pueda instalar en esa planta de 600 megavatios. Siendo así, no existe ningún tipo de problema, porque si usted como inversionista privado está interesado en instalar una planta, pues lo lógico es
que vaya al Estado Dominicano, que es el único que compra energía, a decirle, yo quiero instalar esta planta, van a tener estas características y yo necesito como inversionista, antes de hacer mi inversión, antes de gastar mi dinero en ese proyecto, que usted como Estado me garantice que me va a comprar la energía, porque nadie va a instalar una planta que puede costar 1.500, 2.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares, sin tener una garantía de que el Estado, el único comprador de energía, le va a garantizar ese contrato de compra. Hasta ahí no hay ningún tipo de problema. Entonces, si Juan Pérez viene de Canadá, como es el caso que nos refiere en este momento, y le dice a la CDE que está interesada en instalar una planta, que va a buscar sus recursos y que sencillamente lo único que necesita es que el Estado, vía la CDE, le garantice un contrato de compra, nada tiene de malo con que se firme cualquier tipo de carta de intención o convenio en esa dirección. Repito, absolutamente nada de malo, porque nadie va a invertir en un proyecto de este tipo si no tiene garantizado un contrato de compra. ¿Dónde viene lo reprochable? Pues viene justamente en que si eso no tiene absolutamente nada de pecaminoso, ¿por qué en el momento de su firma no se le comunicó al país, como se ha comunicado en otras ocasiones, que inversionistas privados extranjeros están interesados en cualquier tipo de inversión? Nos llega a la memoria, por ejemplo, que en muchísimas ocasiones el presidente Leonel Fernández y también el presidente Danilo Medina han anunciado en el propio Palacio Nacional, junto a inversionistas que le visitan, supuestas inversiones o intenciones de inversiones en diferentes áreas de la economía dominicana, y después nadie sabe en qué pararon esas inversiones, porque no necesariamente un proyecto que se anuncia tiene que ejecutarse, o sencillamente el inversionista al principio tiene una idea de lo que puede ser su inversión y su rentabilidad, y cuando viene al terreno se encuentra con que no, el estudio de factibilidad no le da, o sencillamente no consiguió los recursos, y el proyecto se deja hasta ahí. Aunque el presidente de la República le haya dado un abrazo en el Palacio Nacional y le haya permitido tomarse una foto, eso no significa que el Estado está asumiendo un compromiso con ese proyecto, sino lo único que se hace es darle un poco de aliento, porque de eso se trata. El gobierno de la República Dominicana siempre está y debe estar empeñado en que vengan inversiones, y cualquier inversionista que parezca serio, que llegue a la República Dominicana, sea en el turismo, en la energía, en la agropecuaria, en cualquier sector, y que diga que quiere invertir 1.500, 2.000 millones de dólares, pues sencillamente se le lleva al presidente de la República para que ese inversionista se entusiasme más y rápidamente invierta el dinero en la República Dominicana. Muchos de esos proyectos sencillamente se quedan en la visita al presidente de la República. En este caso, el de las plantas que serían construidas en Punta Catalina, el proyecto pasó a un plano más adelantado porque se llegó a firmar un contrato de compra de energía en base a potencia y supuestamente con el aval del gobierno de Canadá, que había firmado antes un memorando de entendimiento con la República Dominicana para propiciar ese tipo de inversiones. Es decir, en ese sentido, en ese escenario, no hay nada pecaminoso, hasta donde se conoce. ¿Dónde puede estar lo malo? En haberlo escondido. Eso debió desde el principio decirse, existe esta intención, incluso llevarlo al Palacio Nacional, como han hecho con todos, existe esta intención, estos inversionistas quieren conseguir dinero en el sector privado internacional, en la banca privada internacional, para hacer este proyecto. Hoy sencillamente estuviéramos diciendo que ese proyecto no se pudo hacer porque las intenciones de esos supuestos o reales inversionistas no pudieron cuajar. Nadie le dio dinero para hacer un proyecto que no tenía viabilidad. Entonces yo me pregunto, ¿por qué hacer las cosas mal si las podemos hacer bien? ¿Por qué el gobierno o funcionarios del gobierno se empeñan en hacer las cosas de este modo si podemos hacerla transparente a la luz del día y evitarnos todo este tipo de malentendido, todo este tipo de cuestionamiento que inmediatamente nos llevan ¿a dónde? Nos llevan a Punta Catalina y a las dos plantas que construye Odebrecht con el dinero del Estado Dominicano.
Ahora el Nacional ha publicado una información donde dice que han sido despedidos más de 2.000 trabajadores que estaban empleados en la construcción de las 2 plantas de Punta Catalina por falta de recursos. Bueno, esa información viene de algún modo a confirmar o a dar seguimiento a lo que nosotros hemos dicho aquí semana tras semana respecto de la falta de recursos que está afectando el flujo de caja, el flujo de efectivo para mantener el ritmo de la construcción de las plantas a carbón en Punta Catalina. Porque hay que decir que en principio a la República Dominicana, a la nación dominicana, al país, se le vendió la idea de que esas plantas serían construidas por inversionistas privados que participarían en esa licitación y que el Estado dominicano como tal no tendría más que poner el aval, pero que el ganador de la licitación saldría a los mercados internacionales a buscar esos recursos para construir esas plantas. Pero resultó que no fue así, nos engañaron de nuevo. Una vez adjudicada la licitación, nos enteramos entonces de que no es la compañía Odebrecht la que va a salir a los mercados internacionales a buscar el financiamiento, sino que es el Estado. Y sale el Estado a buscar el dinero para que Odebrecht construya. Pero no se queda ahí. No arranca bien las plantas a carbón cuando se destapa el escándalo de corrupción en el que está implicado Odebrecht y su presidente preso en Brasil. Y siguen los problemas con Odebrecht, pero no hay forma de que el gobierno dominicano, no hay forma de que el presidente Danilo Medina se zafe de Odebrecht. Parece que hay una relación de siameses. No sabemos cuál es el chicle con el que Odebrecht se ha empatado en la República Dominicana, porque no hay forma de que se zafe del gobierno. Entonces, ¿en qué está pensando el empresariado nacional? El empresariado nacional es muy diligente, muy activo, muy proactivo, cuando se trata incluso de regatear pequeñas conquistas que tienen los trabajadores. Está el caso del Código de Trabajo, donde sencillamente el empresariado está forzando ahora porque se eliminen las cesantías, porque se reduzca la licencia por maternidad y todas esas chucherías que forman parte de los beneficios que tienen los trabajadores producto del tiempo que se mantienen dando su servicio a una empresa. Pero ese empresariado ha sido negligente, totalmente, no sabemos ni siquiera cómo calificarlo, frente al comportamiento del gobierno con Odebrecht y otras firmas extranjeras que vienen a la República Dominicana, copan todo lo que es la inversión, los trabajos de construcción de estructura en la República Dominicana, y los demás empresarios de la República Dominicana se quedan de brazos cruzados, excepto el Grupo Estrella, que es socio de Odebrecht en estas construcciones. Pero los demás, sencillamente, parece que no tienen boca, parece que no le duele que una compañía extranjera como Odebrecht venga a la República Dominicana y por 12 o 15 años acapare toda la construcción. Odebrecht construyó todo lo que fue el Corredor Duarte, que tiene más de 20 obras, y además de eso le están dando obras grado a grado, disfrazadas como que forman parte del Corredor Duarte. Odebrecht construye todas las obras importantes en la República Dominicana. Entonces, es que en la República Dominicana no hay ninguna compañía que tenga la capacidad para hacerse cargo de una de estas obras. ¿Cuál es el compromiso que tiene el gobierno de la República Dominicana con Odebrecht para que todo lo que se mueve vaya a parar a mano de esa compañía? ¿Qué fue lo que Odebrecht le dio al partido de gobierno? ¿Qué es lo que le debe? ¿Cuál es el nivel de favor que tiene el gobierno actual, el gobierno de Leonel Fernández, con Odebrecht, para que estemos atados de este modo con esta compañía? El pueblo dominicano pensaba que una vez estallara este escándalo en Brasil, Odebrecht iba a ser suspendida en la República Dominicana y que se iban a paralizar los desembolsos, tal y como hizo el Bandés de Brasil, que en este momento decidió que no da un centavo para esas plantas porque Odebrecht está acusada justamente de participar en una red de corrupción allá en Brasil. En otros países, sencillamente Odebrecht ya no tiene ni voz ni voto, porque sus ejecutivos, los ejecutivos de esos países, han decidido no desembolsar y no permitir la participación de Odebrecht en ninguna licitación o proyecto
hasta que aclaren su situación judicial en Brasil. Pero en la República Dominicana, no. Seguimos en el maridaje con Odebrecht. Entonces aquí tenemos las plantas demandando recursos, semi-paralizada la construcción, esperando ahora que se desembolsen los 200 millones de dólares recién aprobados por el pool de bancos europeos que finalmente la CDE convenció para que financie este proyecto. Entonces, ¿vamos a seguir por esta ruta? ¿Vamos a seguir ocultando información como se hizo con este contrato? ¿Vamos a seguir atados a Odebrecht? Yo insisto en que el empresariado nacional tiene que reaccionar, tiene que ponerse los pantalones y decirle a este y a cualquier gobierno, usted se equivocó. Las grandes obras tienen que ser hechas por compañías de la República Dominicana. Si necesitamos algún tipo de tecnología, la vamos a buscar en cualquier parte del mundo. Si necesitamos asociarlo, lo vamos a hacer. Pero sencillamente tenemos que hacernos cargo de las grandes obras que hace la República Dominicana. ¿Por qué? Porque cuando yo como empresario voy a cualquier país, y le pongo el ejemplo de Colombia o de Brasil, a participar en una licitación, sencillamente hay miles de trabas para que ni siquiera se pueda participar. Entonces, en la República Dominicana somos tan generosos, más papitas que el Papa, y cuando viene cualquier extranjero, no importa la calificación o descalificación que tenga, le abrimos las puertas, los brazos, y algunas veces hasta queremos entregarle nuestras hijas, sencillamente por ese complejo que tenemos. Eso debe terminar, y el sector empresarial, el pueblo dominicano debe ponerse firme en el sentido de no permitir que las grandes y pequeñas obras, nuestras grandes inversiones, sigan en manos de este tipo de empresas, que esto es lo que nos dejan finalmente. Cuando Odebrecht tenga que irse de la República Dominicana porque ya no logre zafarse del lío judicial que tiene en Brasil, nos va a dejar el lío y el hueco. Y eso es lo que quiere el gobierno dominicano. Señor presidente, usted tiene que dar respuesta a esto, porque el pueblo dominicano no puede permitirse el lujo de que sigamos entregando nuestras grandes obras a estas compañías, a estos capitales golondrina que llegan, cogen y se van y nos dejan el problema. Siga con Panorama Económico. Encontrar materiales eléctricos de calidad era una verdadera odisea. Ya no. Green Cables tiene el almacén de equipos y materiales eléctricos más grandes del Caribe, homologados por las distribuidoras y la CDEE. Precios especiales para contratistas y distribuidores. Green Cables. Las mejores marcas, mejores precios, mejor servicio. Nuestras oficinas en la Torre Sarasota Center, número 39. O contáctenos al teléfono 809-531-2575. Green Cables, lo mejor en todo. Ahora nos vamos a nuestro contacto directo con el Cibao. Como siempre tenemos en la línea al economista Radamés García. Buenos días, Radamés. Sí, buenos días, Fran. ¿Cómo estás? Todo está muy bien por aquí. ¿Cómo está el Cibao? ¿Cómo te sientes? Bueno, hay una noticia muy importante del pasado jueves, y es la realización de un evento en el Centro León, donde el Banco Interamericano de Desarrollo presentó el proyecto Santiago Sostenible. Tú sabes que Santiago ha sido una ciudad que desde hace mucho tiempo tiene un plan estratégico, ¿no? Incluso en un plan estratégico 2010-2020. Y además, en el año 2009 se hizo una investigación, un estudio socioeconómico para el ordenamiento territorial
del municipio de Santiago, que por cierto esa investigación nos tocó a nosotros dirigir con un equipo multidisciplinario, en el cual estaba además el economista Agustín González, la arquitecta Rosa María y también el investigador social Domingo de la Cruz. Esas dos investigaciones pues han sido diagnósticos que se han realizado en la ciudad de Santiago. Tú sabes que la ciudad de Santiago, después de la crisis, sobre todo en la zona franca, la delincuencia, el problema del tránsito, una serie de desempleo, o sea, se han incrementado una serie de problemas sociales. La ciudad de Santiago está tratando de desarrollar un proyecto que se ha denominado Santiago Sostenible, un proyecto que sea habitable, que sea productivo, y en ese sentido el pasado jueves, pues el Banco Interamericano de Desarrollo, ante la presencia de dirigentes empresariales, autoridades y representantes del Congreso Nacional, presentaron el proyecto denominado Santiago Sostenible, cuya ejecución hasta el año 2050, estamos hablando de un proyecto a 35 años, ¿cuáles son los implicaría una inversión de 1.600 millones de dólares, ¿no? ¿Cuáles son los principales componentes? Bueno, el financiamiento principal, por lo menos una parte del financiamiento, sería del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, ¿no? Y, una entidad que financiará parte del proyecto, y que los objetivos son convertir a Santiago en un lugar más confortable y productivo y reducir el hacinamiento y otros problemas sociales y medioambientales. La intervención principal estuvo a cargo de la doctora Flora Montealegro. Al pronunciar un discurso señaló que Santiago es que el objetivo es que Santiago sea una ciudad sostenible, ¿no? Y que haya y que la ciudad fue escogida entre 150 ciudades de América Latina, ¿no?, que fueron evaluadas anteriormente, y se tomaron en cuenta pues diferentes aspectos urbanísticos, geográficos y el desarrollo comercial e industrial que presenta la ciudad. ¿En cuáles aspectos va a intervenir ese proyecto? ¿Perdón? ¿Cuáles son las áreas de intervención que va a tener ese proyecto? Bueno, primero hay que decir que Santiago es una ciudad que ha tenido un crecimiento desordenado, y una de las áreas que se va a intervenir es el área que tiene que ver con medio ambiente y recursos naturales. Y además este proyecto va a estar dentro de todo lo que es el proyecto del planeta sobre el cambio climático, Frank. Y además de que haya disponibilidad de servicios fundamentales, ¿no?, en la ciudad. No va a haber ningún tipo de potable, ¿sí?, energía eléctrica y un servicio eficiente de transporte. Santiago tiene serios problemas del transporte, serios problemas en el hacinamiento urbano, un crecimiento desordenado de la ciudad, un tránsito caótico, ¿verdad? No tan caótico como la capital, Fran, pero estamos en segundo lugar en el país. Por ahí vamos, ¿no? Y además, el problema de los desperdicios sólidos, la contaminación ambiental, el problema del ruido en la ciudad. Es decir, hay muchos y graves problemas que fueron diagnosticados por los dos estudios que yo te mencioné anteriormente, ¿no? El estudio del plan estratégico y el estudio socioeconómico de Santiago para el ordenamiento territorial del municipio. Entonces, ¿va a haber algún tipo de interesante? Continúa, Radamés. Bueno, en este evento participó el Ayuntamiento de Santiago, y el alcalde tuvo una intervención, y también participó el presidente del Consejo Estratégico de la ciudad, Fonder, el licenciado Fonder. Te preguntaba... que es un esfuerzo del sector público y privado. ¿Perdón? Sí, que te preguntaba justamente eso, cuál es la intervención del sector privado y cuál es el nivel de inversión que va a haber, si se trata de un proyecto únicamente para diagnosticar o sencillamente es un proyecto para intervención directa con inversiones. Bueno, el Consejo del Plan Estratégico tiene mucha presencia
del empresariado de Santiago. Lo dirige actualmente el licenciado Carlos Alfredo Fonder, que es el presidente del Consejo de Desarrollo Estratégico de la ciudad. Y además está integrado el ayuntamiento, están integrados otros sectores, sector público y privado, articulado en el plan estratégico. De manera que este esfuerzo que se está desarrollando es plausible. Vamos a ver si se puede. No creo que en el país se haya planteado un plan a 35 años, Frank. Creo que en el planeta Tierra solamente los chinos tienen un plan a 50 años, ¿no? Sí, así es. Y aquí se está planteando un plan a 35 años. Es un gran reto, vamos a ver hasta dónde se va a cumplir este plan, pero va a contar con el financiamiento de parte de este plan la intervención va a ser en esas áreas que yo te mencioné, ¿no? Sí, lo que te decía es que aparte de ese transporte, financiamiento del BI, sí, sí va a haber una inversión por parte del Estado, del sector privado, y en cuáles proyectos sí, específicos, si lo tiene, porque tú has dicho exactamente que ya hay un diagnóstico de los problemas y este plan se supone que está fundamentado justamente en un diagnóstico y algunas propuestas para solucionar esos problemas, y esas propuestas conllevan presupuesto. Claro, va a participar el sector privado y va a participar también el sector público, ¿no? Ayuntamiento, gobierno central, ¿no? Es todo un movimiento de carácter multidisciplinario. Tú sabes que aquí en Santiago existe la Asociación para el Desarrollo, es la primera que se fundó en el país. A los 2 meses de la muerte de Trujillo, ¿no? Se fundó en Santiago lo que se ha denominado como el Grupo de Santiago, ¿no? Donde estuvo Jimmy Pastoriza, estuvo Jorge Blanco, Antonio Guzmán, estuvo el doctor el señor Mera, en fin, toda una serie de ciudadanos lo fundaron en 1961. Y bueno, Santiago tiene un empresariado muy proactivo, como tú sabes, Frank, ¿no? Y bueno, también está participando. Creo que hay que hacer un esfuerzo por empoderar, que haya un mayor empoderamiento ciudadano en este proyecto, porque si no hay una integración protagónica de la ciudadanía, pues estos proyectos se quedan en una élite, ¿tú ves? Así es. Tú sabes que me ha extrañado bastante en los últimos meses, sobre todo, que el empresariado de Santiago está un poco tímido, hay una ausencia del empresariado, del liderazgo de Santiago, sobre todo, y de la región, pero sobre todo de Santiago, en lo que tiene que ver con los debates de los temas nacionales. No siento propuesta, intervención del liderazgo de Santiago. Parece que hay una sequía de pensamiento por ahí. Bueno, es cierto, hay una cierta mudez del empresariado, sectores del empresariado de Santiago. Anteriormente el empresariado tenía una posición más activa, más proactiva. Muchas veces se cuidan, hay un poco de temor, tú ves, a veces se cuidan también por defender sus intereses particulares, ¿tú me entiendes? Y a veces los proyectos colectivos, o a veces se ponen en primer plano los intereses empresariales o personales por encima de los proyectos colectivos. Pero en términos generales, Santiago ha sido una ciudad que desde 1961 ha tenido un sector empresarial muy proactivo. Ahora hay un nuevo sector empresarial. Yo diría que hay un antes y un después de la crisis de la zona franca del año 2005-2010 en Santiago. La zona franca tuvo una crisis durante 6 años, fundamentalmente, 6, 7 años. Como sabemos, esa crisis tuvo mucho que ver con una serie de factores nacionales e internacionales. Tuvo que ver con la sobrevaluación de la moneda del gobierno de Hipólito Mejía al gobierno de Leonel Fernández, del 2004 en adelante, que la moneda se sobrevaluó, ¿no? Llegó a estar a 50 por 1 y eso favoreció mucho la zona franca. También la eliminación del acuerdo multifibra, que tú lo conoces muy bien, que permitía a los países poner cuotas de importación. Al eliminar el acuerdo multifibra, ¿verdad?, de vestidos y textiles, Estados Unidos y todos los países del mundo podían
importar sin cuotas y bueno, vino la marea china, ¿no? La marea asiática. Se llevó de todo, sí. Países que podían producir ropa más barata, como el caso de China, Vietnam, como el caso de Vietnam. Malasia. Ahora mismo Vietnam sigue siendo la competencia, no tanto China, ¿no? Como el caso de la India, Bangladesh y también Marruecos, en el caso de Marruecos, Tailandia. del norte. Tailandia, en fin. Entonces esa mezcla de los problemas de la sobrevaluación de la moneda, los problemas internacionales, pues creó una crisis en la zona franca, como sabemos. Aquí hubo un gran desempleo, se considera que de 20 a 30 mil. Santiago es la meca de la zona franca del país, como tú sabes, ¿no? Y tú sabes que resolvieron su problema de deuda con el Estado, ¿verdad? Sí, bueno, los empresarios tomaron ciertos préstamos, como sabemos, en fin. Pero lo que quiero señalar es que durante ese periodo de crisis aumentó el desempleo. Y mira, tuvo mucha coincidencia también con el aumento de la delincuencia. Santiago, la otrora ciudad apacible y tranquila de Santiago, ha cambiado sustancialmente. Santiago es una de las ciudades que tiene más delincuencia hoy en el país. Así es. Y muchos lo atribuyen a esa crisis en la zona franca, aunque la zona franca se ha estado recuperando en los últimos años, sobre todo del 2011 para acá. Sin embargo, esa recuperación de la zona franca, aunque ha implicado aumentar sus niveles de exportación, no ha reducido sustancialmente el desempleo, porque las nuevas empresas de zona franca no son intensivas de mano de obra como eran anteriormente las empresas vinculadas al sector textil. Así es. De Vamos a ver manera entonces que, cómo... aunque ha habido una... Sí, termina la idea, Radamés. No, entonces todo eso pues ha creado esta delincuencia, toda esta situación nueva. Aquí se ha incrementado también el consumo del narcotráfico en Santiago, en fin, todos esos problemas están muy relacionados con la situación económica de Santiago. Pues este proyecto de Santiago Sostenible, que es de lo que estamos hablando, pues es un gran reto de la ciudad, del municipio y de la provincia, y ojalá tenga éxito. La invitación es que los que están al frente de este proyecto pues integren a la ciudadanía y de manera que pueda ser un proyecto viable de aquí al 2050 como se está planteando. Me luce interesante comenzar un poco a explorar con muchos esos sectores de Santiago para ir poniendo en perspectiva cada semana cuáles son los planteamientos que pueden recogerse para que Santiago vuelva a recuperar ese esplendor que tenía en términos de propuestas, en términos de producción, en términos de organización ciudadana, y eso lleva automáticamente a la seguridad ciudadana, porque en la medida en que la ciudad se organiza, prospera y la gente está mejor organizada, pues automáticamente baja la delincuencia. Entonces sería bueno explorar, Radamés, en las próximas semanas, en los próximos programas, cómo la gente va planteando estas cosas y comenzar a oír esos planteamientos de los actores principales de Santiago. Sí, Santiago tiene fortalezas y debilidades. Es la cuna de la zona franca, como sabemos. Tiene también una oferta médica de salud muy importante. Tiene dos o tres de las clínicas privadas más importantes del país. Y además está empezando a desarrollar un turismo de montaña, sobre todo en la sierra, ¿no? San José de las Matas, Jánico, muy interesante. Te invito a que visite a San José de las Matas, que tiene algunos proyectos ecoturísticos, ¿no? Como La Ventana, el proyecto de agua caliente. No sé si he oído hablar de estos proyectos, ¿no? Así que es. se han estado desarrollando en San José de las Matas en los últimos 3 o 4 años. Bien, muchas gracias, Radamés García. Vamos a ver, muy bien, pues nos veremos el próximo sábado. Gracias, Radamés García. Era Radamés García, el economista desde la ciudad de Santiago, en este contacto directo con el Cibao. Vamos a la pausa y regresamos con Panorama Económico. Encontrar materiales eléctricos de calidad era una verdadera odisea. Ya no. Green Cables tiene el almacén de equipos y materiales eléctricos más grandes del Caribe, homologados por las distribuidoras y la CDEE. Precios especiales para contratistas y distribuidores.
Green Cables, las mejores marcas, mejores precios, mejor servicio. Nuestras oficinas en la Torre Sarasota Center número 39 o contáctenos al teléfono 809-531-2575. Green Cables, lo mejor en todo. Bien, ahora continuamos con las noticias internacionales en Panorama Económico. El presidente Nicolás Maduro anunció que Venezuela decidió reactivar las gestiones ante los países de la OPEP y a productores independientes para promover el control del mercado petrolero y sumar esfuerzos para hacer frente a la caída de los precios internacionales del crudo. Por primera vez en 12 años, el petróleo venezolano llega a $24 el barril, el nivel más bajo en casi una década y media, lo que Maduro atribuye a una guerra del petróleo que hay que revertir. La llamada cesta venezolana es un precio promedio de la amplia variedad de crudos livianos y pesados. Nos vamos a Santiago de Chile. El Ministerio Chileno de Hacienda, Rodrigo Valdés, considera indispensable que el país mejore su productividad para desarrollar su economía, especialmente en tiempos de crisis. La economía chilena no ha logrado salir de un ciclo de lento crecimiento que se extiende ya por 2 años. Y en San Juan, Puerto Rico, donde el gobierno, sumido en una profunda crisis que le ha llevado a dejar de pagar parte de su deuda, anunció un recorte del 5.4% su presupuesto para el actual ejercicio fiscal. El director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de la isla, Luis Cruz, explicó que este año Hacienda probablemente ingresará cerca de $500 millones menos de lo que tenía previsto. De Puerto Rico pasamos a Buenos Aires. Allí se estrena nuevo gobierno, pero todavía no hay solución para el déficit fiscal de Argentina, que ha remontado al 7.1% del PIB, el más alto de los últimos 40 años. El ministro de Hacienda, Prat Gay, cargó contra la administración del gobierno de Cristina Fernández, que dejó el poder en diciembre. Explica que la deuda flotante con proveedores y organismos superaba a fines de 2015 los 100 mil millones de pesos, unos $7.246 millones. Nos dijeron que el déficit era 2.3% del PIB, pero no nos dijeron todo lo que se había gastado, para luego detallar que la cifra real en 2015 fue de 5.8% del Producto Interno Bruto, a la que se suman otros ítems, según el ministro. Y en Washington, las peticiones iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos durante la semana que concluyó alcanzaron las 284,000 solicitudes, lo que supone 7,000 personas más en comparación con las 277,000 de la semana anterior. Los expertos consultados esperaban que bajasen hasta los 275,000, pero subió ligeramente pese a la reactivación que ha logrado la economía estadounidense en los últimos 8 años. Y de Washington pasamos a Arabia, donde se ha revelado que los precios reales del petróleo son más bajos de lo que se informa a la gente en todo el mundo. De acuerdo a los datos, Arabia Saudita está vendiendo el crudo hasta $17 el barril. Y en el caso de Venezuela, está por debajo de los $24 oficialmente. Además, una gran cantidad de petróleo llega a los mercados en forma de contrabando legalizado, producto de las exportaciones del grupo Estado Islámico. Y en Beijing,
donde el gobierno chino, al parecer, busca burlar a los mercados mundiales con supuestos planes de fortalecer sus monedas, pero dejándola débil en la práctica. Algunos analistas económicos creen que los anuncios de las autoridades chinas para fortalecer el yuan son una farsa, porque les conviene una moneda devaluada. Hasta aquí han sido las noticias internacionales. Esto es Panorama Económico, información para cambiar tu vida. Para que puedan opinar y ampliar sobre estas y otras informaciones, le invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Encontrar materiales eléctricos de calidad era una verdadera odisea. Ya no. Green Cables tiene el almacén de equipos y materiales eléctricos más grandes del Caribe, homologados por las distribuidoras y la CDEE. Precios especiales para contratistas y distribuidores. Green Cables. Las mejores marcas, mejores precios, mejor servicio. Nuestras oficinas en la Torre Sarasota Center, número 39. O contáctenos al teléfono 809-531-2575. Green Cables, lo mejor en todo. Vamos ahora a tocar dos temas, brevemente, por la falta de tiempo. El primero es el que tiene que ver con el contrato de administración de los aeropuertos dominicanos que está a cargo de Aerodón, Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, se llama esta compañía. El contrato para la administración de los aeropuertos cedido por el Estado Dominicano estuvo marcado desde sus inicios por el cuestionamiento, porque se dice que para obtener esta licitación el grupo que inicialmente obtuvo la concesión se valió de muchísimas artimañas, pero eso es cosa ya del pasado. Vamos al presente. El grupo Hasuri, asociado en ese entonces con los Pelleranos, vendió la concesión de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI Aerodón a una compañía extranjera para que pasara a administrar esos aeropuertos. Posteriormente, esa compañía, se ha informado, ha decidido vender sus acciones a un grupo francés, Vinci Airport, que sencillamente pasaría a controlar la administración de los aeropuertos dominicanos. Este es un tema bastante sensible para la seguridad y la economía de la República Dominicana, porque se trata de un sector estratégico que en ninguna parte del mundo es puesta en manos privadas. Entonces vemos cómo ya de ser un sector estratégico privilegiado de la administración del Estado Dominicano, ha pasado a ser una mercancía que se pasa de mano en mano sin ningún tipo de escrúpulo por parte de estas compañías que al fin y al cabo lo que hacen es aumentar el valor de mercado de sus negocios, aprovechándose de las facilidades que le ha dado el Estado, y después que esto ocurre, entonces sencillamente se deciden por sacar provecho vendiendo sus acciones. ¿Qué ha hecho Aerodón antes de vender estas acciones de la compañía? Sencillamente recurrir a un préstamo con organismos internacionales que fue altamente cuestionado en su momento, y ahora, de buenas a primeras, resulta que decide vender el problema a otros inversionistas y el Estado Dominicano se mantiene pasivo sencillamente ante esta situación. Los aeropuertos son una mina de oro en todas partes del mundo y nadie se desprende así por así de una mina de oro. Entonces, al igual que decíamos con el caso de Odebrecht, nos preguntamos, ¿cuál es la intención, la intencionalidad que tiene la autoridad dominicana para mantener este tipo de contrato, este tipo de acuerdo con Aerodón y los aeropuertos dominicanos, que es imposible sencillamente mandar esas compañías para su casa y retomar el Estado Dominicano el control y administración de sus aeropuertos, porque es una de las fuentes más seguras de divisa? Solamente tenemos que ver el caso del aeropuerto de Punta Cana. Está recibiendo la mayor cantidad de pasajeros
que llegan a la República Dominicana. Es decir, ese aeropuerto construido con dinero privado del Grupo Rainier, sencillamente está dejando enormes beneficios. ¿A quién se lo está dejando? Al sector privado. ¿Por qué? Porque el Estado no fue capaz de ver que Punta Cana, el este del país, era la región de mayor desarrollo turístico y que necesitaba un aeropuerto que lo pudo haber construido con 100, 70, 80 millones de dólares y en este momento ya hubiera obtenido 5 o 6 veces esos beneficios. Pero no, la miopía del Estado Dominicano no le permitió ver que ahí había un gran negocio y lo dejó en manos de los Rainieri. Pero entonces resulta que los demás aeropuertos se lo ha entregado a esta compañía. En ese sentido es indispensable que el Estado Dominicano recupere esos aeropuertos. Por otro lado, está el tema de los combustibles. Como dijimos al principio de este programa en nuestro resumen de noticias claves, estamos viendo lo que habíamos dicho nosotros, que el petróleo se encamina hacia los $20. Ya el caso de Venezuela se está vendiendo petróleo hasta por $24. Y eso el ministro de Industria y Comercio tiene que ponerlo en blanco y negro, porque no nos pueden seguir allantando todas las semanas, bajándonos un peso a la gasolina, porque no es así. Estamos hablando de que hay petróleo comprado a $24 o menos. Entonces, si el país importa 50,000 barriles diarios de petróleo del venezolano y el resto lo importa desde México, entonces vamos a ver cuánto corresponde al petróleo mexicano, cuánto corresponde al petróleo venezolano, cuál es el precio promedio semanal y vamos a producir una real rebaja de los precios de los combustibles. Esto nos lleva entonces a cuál es la situación en la que van a quedar las finanzas del gobierno una vez se pueda aplicar realmente la rebaja de los precios de los combustibles acordes con los precios del petróleo. ¿Cuál es la situación en que queda? Bueno, si el petróleo baja a $20, ya el diferencial que el gobierno le está cobrando a cada galón de gasolina que se vende va a ser mucho menor y por ende va a contar con menos recursos para el desarrollo de las obras de infraestructura que necesita la sociedad dominicana. Entonces, este es un tema que hay que debatirlo, pero de manera transparente. Necesitamos una rebaja de los combustibles real, efectiva, acorde con esos precios internacionales del petróleo. Pero al mismo tiempo necesitamos saber qué es lo que el gobierno va a hacer con sus finanzas cuando la baja en el diferencial de los combustibles merme los ingresos a las arcas públicas. Entonces, esos dos elementos afectan sustancialmente las condiciones de vida de usted que está en su casa y de usted que se encarga de su familia. Por un lado, voy a pagar combustibles más baratos y por otro lado, si el gobierno va a contar con los recursos vía el diferencial de los combustibles para seguir desarrollando las obras de infraestructura. En esa disyuntiva lo que se necesita es una discusión transparente y clara del gobierno, que se pongan las cartas sobre la mesa para nosotros saber a qué nos atenemos realmente. Este es el comentario que queremos hacer y es necesario que le demos seguimiento a este tema de los combustibles y sigamos exigiendo transparencia en los precios, transparencia en la información. Bien, señores, hemos llegado al final de este programa. Le invitamos a que siga el próximo programa en Coral 39 a las 10 aquí. Bueno, decirle gracias por estar con nosotros y continúen el próximo sábado con Panorama Económico.